¿Conoces los métodos anticonceptivos? Y pues los métodos anticonceptivos se dividen en diferentes tipos de categorías. La primera categoría que les vamos a explicar son los métodos de barrera. Y como primer método de barrera tenemos el condón, que es una funda de látex que se coloca en el pene antes de las relaciones sexuales que impide el paso de los espermatozoides. Y la forma de colocarlo, pues en primera tenemos que abrir con cuidado, ya que si llegamos a romperlo, pues ya no va a funcionar. Tenemos que abrirlo solamente con las yemas de los dedos. Y como segundo es apretar la punta para que no quede aire y bajarlo lentamente y desenrollarlo. Y como por último, la forma de retirarlo, pues solamente lo vamos a envolver y lo vamos a desechar. Como segundo método anticonceptivo tenemos el espermaticida, que son químicos que impiden la movilización de los espermatozoides. Vienen como geles, espumas, cremas o supositorios. Y pues más que nada la forma de colocarlo se introduce en la vagina antes de la relación sexual. Y como tercer método anticonceptivo de barrera tenemos el diafragma, que más que nada su función es bloquear el paso del semen hacia el cuello uterino. Y se puede colocar hasta 2 horas antes de mantener relaciones sexuales y debe quedarse puesto durante por lo menos 6 horas después del coito. Y la forma de colocarse, pues como se ve en la imagen, vamos a colocarlo con nuestros dedos en el cuello uterino. Como cuarto método anticonceptivo de barrera tenemos el capuchón cervical, que está hecho de caucho suave y está diseñado para encajar sobre el cuello uterino. Este pues más que nada se llena de espermaticida y se introduce sobre el cuello uterino antes del acto sexual. Las únicas diferencias entre el capuchón y el diafragma son los tamaños y las formas. Y como último método anticonceptivo de barrera tenemos el preservativo vaginal, que es una funda holgada y suave que se coloca dentro de la vagina antes del acto sexual para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. El anillo más grueso se coloca dentro de la vagina y el anillo externo más fino permanece en la parte exterior cubriendo la abertura vaginal. Y para la siguiente categoría tenemos los métodos permanentes, que son dos: la ligadura de trompas y la vasectomía. La ligadura de trompas produce esterilidad permanente en la mujer al impedir el paso del óvulo al útero. Se hace una pequeña incisión en el abdomen y se introduce un pequeño telescopio. Las trompas de falopio se ligan y se cortan por separado. Y la siguiente, que es la vasectomía, que consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través del cual se localizan y se cortan los conductos diferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides, y se debe esperar a un periodo de 6 meses para que no quede rastro de ningún espermatozoide. Métodos intrauterinos. ¿Qué es un método intrauterino? Es un pequeño dispositivo en forma de T que se inserta en el útero para evitar el embarazo. El dispositivo solo puede ser insertado por un profesional de la salud. ¿Cuántos tipos de dispositivos intrauterinos de cobre hay? El DIU-T de cobre estándar para mujeres que ya hayan tenido hijos y el DIU-T de cobre para mujeres nulíparas que aún no tienen hijos, el cual es de dimensiones menores. ¿Cómo se utiliza el dispositivo intrauterino? Se desliza un tubo de plástico que contiene el DIU a través de la vagina y dentro del útero empuja el DIU en el útero con el émbolo en el tubo. Extrae el tubo dejando dos pequeños cordones que se cuelgan afuera del cervix dentro de la vagina. El DIU, como bien dicho, evita embarazos desde su colocación, si esta es exitosa. Se recomienda el uso de otro método anticonceptivo hasta el primer control para asegurarse que la colocación haya sido correcta. ¿Cuánto tiempo dura el efecto del anticonceptivo del DIU? En general, dura entre 5 a 10 años dependiendo el modelo utilizado. Estos tipos de DIU tienen dos clasificaciones. Se dividen en dos tipos: el DIU de cobre Pargat sin hormonas y los DIUs hormonales.
como el Mirena, Keylan, Lieta y Esquila. El DIU de cobre Parga, también conocido como el cobre T, no contiene hormonas. ¿Quién puede utilizar el dispositivo intrauterino? La mayoría de las mujeres, incluidas las que no han tenido hijos y las adolescentes, pueden usar el DIU. Sin embargo, no debe utilizarse en presencia de los siguientes trastornos: una infección pélvica como una infección o transmisión sexual o alguna enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cómo se retira este dispositivo? El médico usará un instrumento para sujetar los hilos y tirar suavemente de ellos. Los brazos del DIU se pliegan a la medida que se desliza a través del cuello intrauterino y sale por la vagina. Métodos hormonales. En esta clasificación hay muchos tipos diferentes de anticonceptivos, pero no todos los tipos son adecuados para todas las situaciones. El método anticonceptivo más apropiado depende de la salud general de la persona, de su edad, la frecuencia de la actividad sexual y la cantidad de parejas sexuales con las cuales está involucrado, el deseo de tener hijos a futuro y los antecedentes familiares de determinadas enfermedades. Se pueden introducir hormonas al cuerpo de distintas maneras, como píldoras, inyecciones, parches, geles transdérmicos, anillos vaginales, sistemas intrauterinos y varillas implantables. Cabe mencionar que esta categoría es una de las más usadas por las mujeres. El mecanismo de acción de este consiste en alterar los niveles hormonales naturales de la mujer para impedir que tenga lugar la ovulación, así que no pueda existir la probabilidad de la fecundación. Por parte del esperma, los anticonceptivos hormonales alteran el endometrio y el moco cervical y evitan que el útero se prepare para la implantación embrionaria. La fiabilidad de los anticonceptivos hormonales es muy alta, del 98 al 99%. Siempre se utilizan, siempre si se utilizan correctamente siguiendo las indicaciones médicas. Además de su función anticonceptiva, estos métodos hormonales de anticoncepción tienen otras aplicaciones. Ayudan a controlar las hemorragias vaginales de la menstruación y sirven para el tratamiento de enfermedades como la endometriosis. No obstante, los anticonceptivos hormonales también presentan algunos inconvenientes, puesto que estos actúan regulando el sistema hormonal propio de cada mujer. Muchas de las que usan sufren efectos secundarios indeseados. Además, no todas las mujeres pueden utilizarlo ni se previene de alguna enfermedad de transmisión sexual. Alguno de estos métodos pues es las pastillas o las píldoras anticonceptivas. Se trata de un anticonceptivo en forma de pastilla que debe tomarse diariamente por vía oral. Las píldoras anticonceptivas se componen de estrógenos y gestágenos. Principalmente entre sus ventajas se encuentran las siguientes: reduce el sangrado y el dolor menstrual, previene la anemia, regulan el ciclo menstrual, protegen al frente del cáncer de ovario y endometrio, reducen el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, reducen el acné. Y por otra parte, los inconvenientes de este anticonceptivo oral se enumeran a continuación. Son de uso diario, requiere una toma al día en la misma franja horaria, lo que puede provocar olvidos. Aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tienen efectos secundarios, cambio de peso, aumento de sensibilidad en las mamas, aparición de celulitis, pesadez, depresión, etc. Y requieren un control médico. El precio de la píldora anticonceptiva varía de la función de lo comercial. Generalmente, cada una tiene un costo de 180 pesos en pesos mexicanos.
También algunos de estos métodos son los anticonceptivos inyectables, pues este tipo de anticonceptivos consisten en una inyección de hormonas por vía intramuscular. Su duración es de 1 mes a 3 meses en función de la dosis hormonal, ya que tienen una eficacia muy elevada del 99% de efectividad, siempre recordando que sea de acuerdo en los términos en los que se dice que se tiene que hacer. Y uno de los principales ventajas de este anticonceptivo inyectable es que elimina el riesgo del olvido en a comparación de las pastillas orales. Pero en sus desventajas, pues tiene muchos efectos secundarios: sangrado irregular, dolores de cabeza, náuseas, manchas en la piel, aumento de peso, insensibilidad y sensibilidad en los senos. Las Y de igual manera las inyecciones no previenen enfermedades de transmisión sexual. También, por otra parte, pues existen los parches anticonceptivos, que se tratan de pequeños parches colocados en la piel que van a liberar de forma continua dosis hormonales. Y los parches anticonceptivos pueden colocarse en los glúteos, en el abdomen, en la parte superior de la espalda o en la parte superior alta del brazo. Los parches no deben cambiarse una vez. Los parches solo deben de cambiarse una vez por semana, y aunque su efectividad normalmente se eleva, se va reduciendo en mujeres con sobrepeso. También existe el DIU con liberación hormonal, como lo habíamos comentado hace unos minutos, que pues es uno de los dispositivos intrauterinos, conocido como las siglas del DIU, que es un dispositivo en forma T que se coloca en el óvulo. Y existe un implante anticonceptivo, que este consiste en una pequeño pues implante de plástico que se coloca debajo de la piel y del brazo, y va liberando una dosis hormonal necesaria para evitar la ovulación. Existe también el anillo vaginal, y en este anticoncepto consiste en un aro flexible colocado en el cuello del útero, que va liberando igualmente hormonas, y este se mantiene en la vagina durante 3 semanas y luego se retira. En la cuarta semana la mujer tendrá el periodo, y en la semana siguiente se pone un anillo nuevo. En esta categoría pues también podemos encontrar los métodos anticonceptivos de emergencia, que estos son a falta de administración que existe para la posibilidad de un método seguro y constante. En este podemos encontrar la post-DIE, que este es un método hormonal oral con una alta dosis de hormonas que impide, disculpa, la ovulación y la fecundación. Al contrario del resto de los métodos anticonceptivos, la post-DIE se debe de tomar al día después de la relación sexual. Si no, pues existiría un riesgo de embarazo no deseado y supuestamente una ruptura o falla del método anticonceptivo. Como fue mencionado en algunos de los métodos anteriores, pues no es efectivo pues ni siquiera es seguro para evitar alguna enfermedad de transmisión sexual. Métodos naturales son los métodos con baja eficacia, alrededor del 80%. Los más utilizados son el método de ritmo, que este consiste en abstenerse de la relación sexual en un periodo de tiempo que son los días fértiles. La fecha del periodo de fertilidad se calcula mediante la cuantificación del ciclo menstrual.
La eficacia de este método es del 75%. También existe el método de la temperatura basal corporal, que este es conocer los días fértiles de la mujer a través de los cambios de temperatura corporal, los cuales se miden diariamente al despertar en la mañana. Los días fértiles corresponden a los días mayores de grados en temperatura. El coito interrumpido pues es el que consiste en retirar el pene de la vagina previo a la eyaculación. Su eficacia también es baja debido a que los líquidos preeyaculatorios pueden contener espermatozoides que podrían fecundar al óvulo en los días fértiles. Este puede ser utilizado en cualquier día. El moco cervical se basa en la identificación del moco cervical que es producido en el cuello uterino durante los días fértiles del periodo en el cual se debe evitar las relaciones sexuales. El moco cervical es claro, transparente y elástico. Al estirarse entre los dedos parece como un hilo.